Su nombre era Ernesto Cofiño. Nació el 5 de junio de 1989 en Guatemala. Casado, de profesión médico, un hombre apasionado de la vida y por la vida. Como esposo y padre de 5 hijos, vivió la entrega total y alegre del matrimonio. Como médico impulsó fuertemente la pediatría en Guatemala. Puso sus talentos al servicio de la salud y de la vida, tanto del no nacido como la del anciano llegando al final de sus días. Como ciudadano cumplió sus deberes y derechos. Encontró tiempo para impulsar numerosas labores socioasistenciales, como el Sanatorio de Niños Tuberculosos en San Juan Zacatepeques y la Fundación de Desarrollo Integral FUDI, entre otros. Heredó de sus papás la fe católica. Con los años se dio cuenta que Dios le pedía más y encontró respuesta en las enseñanzas del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, de ser santos en medio del mundo. El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades ordinarias. A través del Opus Dei, Ernesto respondió a ese llamado divino en 1956. Pidió su admisión a la obra como supernumerario. Los miembros supernumerarios del Opus Dei son, por lo general, hombres o mujeres casados, para quienes la santificación de los deberes familiares forma parte primordial de su vida cristiana. A los 80 años se le detectó un cáncer en la mandíbula. Sin embargo, siguió trabajando con gran empeño. A los 92 años tuvo un rebrote del cáncer y falleció en Guatemala el 17 de octubre de 1991. En el año 2000 se dio apertura a la fase diocesana de la causa de canonización. En 2001 se presentó la documentación del proceso a la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. Esta es la historia de Ernesto Cofiño, un hombre que llenó de sentido lo cotidiano, que se entregó sin reservas de ningún tipo a Dios y a los demás. Amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial sobre la vida del doctor Ernesto Cofiño Ubico, un pediatra guatemalteco, miembro del Opus Dei, hombre de familia, casado con 5 hijos, cuya vida, virtudes y fama de santidad han dado lugar a que se inicie el proceso de su canonización y va entonces camino a los altares. En este programa vamos a tener la oportunidad de escuchar el testimonio de varias personas que tuvieron la dicha de conocer personalmente al doctor Cofiño y quienes nos contarán más acerca de su vida. También estaremos hablando sobre el estado del proceso de canonización del doctor Cofiño. Y es por eso que en esta ocasión me acompaña el padre Mario Gracioso, quien conversará con nosotros acerca de cuál es el estado de ese proceso de canonización del doctor Ernesto Cofiño Ubico. Padre Mario, todos conocemos sobre el gran amor que tuvo el doctor Cofiño hacia nuestra iglesia. ¿Por qué no nos cuenta un poco más acerca de eso y de cómo va el proceso de su canonización? Con mucho gusto, quiero decirles que tuve la gracia de Dios de conocer a Ernesto Cofiño en 1965. Él, un año después, hizo un viaje a Roma, a donde fue porque tenía inmensos deseos de conocer a quien posteriormente sería San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, Monseñor José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Y estuvo en Roma visitándolo en una entrevista muy cordial en la que el padre José María, el padre como le llamamos familiarmente en el Opus Dei, le dijo que tenía que querer a todos, que nosotros no hacemos como cristianos discriminación con ninguna persona. Amaba mucho a la iglesia y estuvo siempre a disposición de la jerarquía de la iglesia para servir desde su profesión a todo el que fuera necesario servir. Tuvo una gran amistad con entonces el padre Rosell y fue presentado al padre Rosell, Mariano Rosell Arellano, por Piedad García, una mujer extraordinaria que trabajó con el doctor Cofiño en San Juan Zacatepeques, en aquellos hogares que el doctor impulsó para la atención de niños enfermos de tuberculosis. Ella le presentó al padre Rosell, quien posteriormente fue electo por el Santo Padre Pío XII como arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis de Guatemala. Y el padre Rosell, pues como tenía amistad con él,
era también paciente del doctor Cofiño y lo atendía en su clínica. Posteriormente, el doctor le dijo a Monseñor Rosell: vea, Monseñor, yo quisiera tener dirección espiritual. Y Monseñor Rosell se quedó pensando y dejó pasar un corto tiempo, y un buen día estaba Monseñor Rosell con 2 sacerdotes recién llegados a Guatemala, que habían venido aquí para comenzar la obra del Opus Dei en Centroamérica, el padre Antonio Rodríguez y el padre José María Vázquez, y en esa ocasión Monseñor Rosell le dijo a el doctor Cofiño, le dijo: doctor, usted me pidió un director espiritual, yo se lo voy a presentar, aquí lo tiene. Y le presentó al padre Antonio Rodríguez, que era entonces muy joven, no llegaba todavía a los 30 años, y el doctor ya andaba por los 50. Y por ese motivo siempre el padre Antonio lo llamaba de usted y lo llamaba de doctor, y así lo llamó hasta el final de su vida. El Papa Juan XXIII lo nombró caballero de San Silvestre, que es una condecoración que la Santa Sede da a quienes han servido a la Iglesia de un modo especial en su país. Y el doctor aceptó esa condecoración con gratitud, pero nunca mandó a hacerse el uniforme porque él no quería notoriedad, no quería llamar la atención. Y su deseo de servir a la Iglesia es un deseo que puso por obra a través de su vida profesional. Es decir, el ejercicio de la profesión de médico, atendiendo a tanta gente pobre y necesitada, fue el camino que Dios le señaló dentro del espíritu del Opus Dei, que es santificación en la vida ordinaria a través del trabajo, para que hiciera aquel espléndido servicio a la Iglesia, porque los laicos han de servir a la Iglesia desde el lugar y posición que ocupan, según nos enseña San Pablo, que cada uno permanezca en la vocación a la cual ha sido llamado. Pero usted me preguntaba también acerca del proceso de canonización. En el año 2000 comenzó la fase diocesana del proceso, en tiempos de Monseñor Próspero Penados del Barrio. Se terminó 11 meses después, en abril del año 2001. Y en mayo del año 2001 fue llevado a la Santa Sede, a la Sagrada Congregación, para la doctrina de los santos. De modo que el proceso está ahora en una fase que ya es la fase romana. Está siendo estudiado ahí en la Sagrada Congregación para la doctrina de los santos. Naturalmente ahí en Roma tienen mucho interés en este tipo de causas, porque como enseñó el Santo Padre Juan Pablo II, futuro beato, lo veremos en los altares dentro de pocos meses, pues en la carta Novo Milenio Ineunte es muy interesante para la Iglesia y para la humanidad promover causas de beatificación y canonización de hombres y mujeres que han buscado la santidad en el matrimonio. Lógicamente, esto es una cosa que llama mucho la atención, porque hay personas que piensan que la santidad solo se alcanza fuera del matrimonio, y esto no es lógico. El padre Wenceslao, que está aquí con nosotros, el padre Wenceslao Santizo, que está aquí ahora con nosotros, nos puede hablar también, porque él tuvo la dicha de conocer al doctor Cofiño como maestro del seminario. Es otra faceta de su amor a la Iglesia. Así que, como aquí está el padre Wenceslao, quisiera yo presentárselo y pedirle a usted, Carolina, si tiene la amabilidad de presentarlo a los amigos televidentes. Gracias, padre Mario. Y por supuesto le damos la bienvenida al padre José Wenceslao Santizo. Él es párroco de Villa Canales y nos va a contar un poco cómo fue su contacto con el doctor Ernesto Cofiño Ubico como alumno. Pues tuve la alegría de conocer al doctor Cofiño en el año de 1967, cuando yo todavía estaba en el seminario menor de Santiago de Guatemala.
tuve la dicha que nos diera la clase de moral y urbanidad, ¿sí? Pues fue una experiencia maravillosa que la recuerdo siempre con mucho amor y que me ha ayudado grandemente para desenvolverme en mi vida sacerdotal sobre todo. ¿Y qué fue lo que más le impresionó del doctor Cofiño en esa época? ¿Estaba usted iniciándose en el seminario? Así es, pues su sencillez, su don de gente, ¿no? De persona tranquila, amable, serena, que irradiaba paz, sí. Eso nos impactaba a los alumnos del seminario. ¿Y alguna otra asignatura les dio el doctor Cofiño en esa oportunidad o era solamente la No, solo eso. En el año de 1973 creo que fue cuando yo ya había regresado de México de estudiar la filosofía. Él volvió nuevamente, pero entonces al Seminario Mayor Nacional de la Asunción, a darnos solo una conferencia sobre urbanidad. Y recuerdo que fue algo maravilloso porque yo ya lo conocía, que había tenido la experiencia de platicar o de aprender de él, pues lo recibimos con mucho cariño e impactó a todos los seminaristas mayores de esa época. ¿Y volvió a tener en algún momento usted contacto con el doctor Cofiño posteriormente? No, ya no, desafortunadamente no, nunca tuve ya posibilidad porque yo ya estaba en los estudios de teología aquí en Guatemala. Eran épocas muy difíciles, ¿no? Había demasiado que hacer en el seminario, nunca tuve oportunidad de volverlo a ver ni de irlo a buscar, aunque tenía grandes deseos de irlo a ver algún día, pero se pasó el tiempo, luego ya vino el trabajo ya como sacerdote y sencillamente ya no me fue posible volverlo a ver, pero lo recuerdo su fisonomía tranquila, serena, llena de paz. ¿Cuál cree usted que sería la virtud que más le impresionó a usted del doctor Cofiño durante todo el tiempo que lo conoció? Yo pienso que fue su paciencia con nosotros. Eran todos muy jóvenes, padre. Pues prácticamente adolescentes, ¿no? ¿Verdad? Y armábamos mucho relajo, pues, y él tenía gran paciencia con nosotros y nos enseñaba con mucho cariño, así, verdaderamente con amor. ¿Sí? Pues qué alegría, padre, que usted haya tenido esa gran oportunidad de conocer al doctor Cofiño, siendo él su maestro. Nosotros vamos a un corte y vamos a regresar de nuevo. Están ustedes pues sintonizando este canal, el canal de tu iglesia, para que Jesucristo sea más conocido, amado y seguido. Volvemos en un momento. A comienzos del siglo XX eran pocos los países en los que la medicina infantil tenía rango de ciencia. La mortandad entre los niños de pocos años alcanzaba proporciones de epidemia en algunas naciones. Ernesto Cofiño contribuyó de manera eficaz a que en Guatemala se diera un impulso decidido a la pediatría. Esta historia habla de un hombre que nació cuando terminaba el siglo pasado y que dedicó su dilatada vida a ayudar a los demás sin hacer distinciones de raza, credo o fortuna.